Cuando Elena empujó la pesada carretilla cargada con los últimos restos de vidrio de la vieja fábrica, el sol del atardecer golpeó los cristales, creando un destello que casi la cegó, como si el mismo cielo estuviera tratando de advertirle sobre el peligro que estaba por desatar. Todos en el pueblo del Valle de las Nieblas murmuraban a sus espaldas, llamándola loca por intentar levantar una morada transparente en medio de la espesura del bosque, un lugar donde las sombras suelen devorar la luz. Nadie entendía que para aquella viuda de manos calejadas y ojos cansados, la transparencia no era un capuro decorativo, sino una necesidad del alma para purgar la oscuridad que la muerte de su esposo había dejado en su corazón. Pero lo que Elena no sabía, mientras colocaba cada panel con una determinación nacida de la desesperación, era que su nueva y frágil fortaleza se convertiría en la vitrina perfecta para que un monstruo del pasado deleitara sus ojos con su vulnerabilidad, esperando el momento exacto para destruirla. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de Elena había sido una sucesión de inviernos crueles y veranos de 1900. Sequía, donde el hambre era un visitante frecuente que se sentaba a la mesa sin haber sido invitado. Desde la partida de su marido en circunstancias que nadie se atrevía a investigar en voz alta, su estómago se había acostumbrado al vacío y sus hijos a compartir una única manta deshilachada para combatir el frío que bajaba de la sierra. El aire en su pequeño jacal olía a ceniza y a una tristeza tan antigua como las montañas, mientras ella cosía hasta que sus dedos sangraban bajo la luz de una vela moribunda. Sus pies siempre cubiertos por zapatos gastados que apenas protegían su piel del camino de tierra, caminaban cada día hacia el mercado para intentar vender unas pocas hortalizas que la tierra seca le entregaba como si fuera un insulto. Aquella pobreza no era solo falta de dinero, era una erosión de la esperanza que le apretaba la garganta cada vez que miraba el rostro pálido de sus pequeños. El calor sofocante del mediodía en la plaza del pueblo era el escenario de sus humillaciones diarias, donde los ricos del lugar la miraban como si fuera un estorbo en el paisaje de su opulencia. Elena trabajaba en los cafetales hasta el colapso, sintiendo cómo el sol le quemaba la nuca y el peso de los canastos le deformaba la espalda, pero jamás permitía que una queja escapara de sus labios apretados. Su dignidad era lo único que el destino no había podido arrebatarle, una armadura invisible que la mantenía firme mientras los demás se burlaban de su ropa limpia pero llena de parches. Sentía el sudor frío correr por su espina dorsal cuando el capataz le gritaba por una lentitud que era fruto del agotamiento, no de la pereza, y en sus oraciones nocturnas solo pedía a la Virgencita fuerza para aguantar un día más. El olor a tierra mojada y a café fresco siempre le recordaba que ella era parte de ese suelo, aunque los poderosos trataran de pisotearla como si fuera simple polvo del camino. La soledad de su viudez era una herida abierta que supuraba cada noche cuando el silencio de la montaña se volvía insoportable y el eco de la voz de su amado parecía perderse entre los pinos. Elena recordaba el calor de las manos de su esposo, manos que ahora descansaban bajo la tierra fría del cementerio del pueblo, víctimas de una injusticia que todos conocían, pero nadie denunciaba por miedo. Se sentía como una sombra caminando entre los vivos, una mujer marcada por la tragedia, cuya única alegría era ver a sus hijos dormir, aunque fuera en el suelo de tierra de aquella choza miserable. La falta de un techo seguro la mantenía en un estado de alerta constante, escuchando cada crujido del bosque, cada aullido de los perros, temiendo que el viento de la sierra finalmente derribara las frágiles paredes que la protegían del mundo. Era una existencia al límite de lo humano, donde la fe inquebrantable era el único hilo que la sostenía sobre el abismo del desespero total. Fue el padre Julián, un hombre de piel curtida por el sol y voz de trueno templado por la compasión, quien apareció una mañana en su puerta
con un sobre amarillento que cambiaría su destino para siempre. Con sus manos temblorosas y llenas de cicatrices del trabajo diario, Elena recibió el documento, mientras el cura la miraba con una mezcla de lástima y esperanza contenida. El anciano sacerdote, que había sido el único apoyo moral en sus años de miseria, le explicó que se trataba de una herencia legítima, un terreno boscoso que su difunto patrón le había dejado en agradecimiento por años de lealtad silenciosa. El olor a papel viejo y a incienso que siempre acompañaba al padre Julián llenó la habitación, dándole a aquel momento un aire de sacralidad que Elena no terminaba de comprender. Ella apretó el sobre contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con una fuerza que creía haber perdido hace años, preguntándose si finalmente Dios había escuchado sus súplicas desesperadas. El terreno en cuestión no era más que una ladera empinada en la parte más densa del bosque, un lugar que el pueblo consideraba inútil, porque allí se encontraba una antigua fábrica de vidrio en ruinas. La relación de Elena con su difunto patrón había sido de un respeto casi filial, un vínculo forjado en el silencio de las grandes haciendas donde ella servía el café mientras él planificaba sus negocios. Él siempre le había dicho que la verdad es como el cristal, transparente y cortante si se rompe, y al entregarle ese terreno parecía estar enviándole un mensaje final desde el más allá. La protagonista caminó hacia el bosque ese mismo día, sintiendo la humedad de la sierra calar sus huesos, pero con una chispa nueva en sus ojos que reflejaba una determinación inquebrantable. Al llegar a las ruinas, el crujido de los vidrios rotos bajo sus pies le pareció una melodía de bienvenida, una promesa de que de entre los escombros de su vida podría construir algo nuevo y duradero. La herencia no venía con oro ni con joyas, sino con miles de láminas de vidrio templado que habían quedado almacenadas en los sótanos de la fábrica, protegidas del paso del tiempo y de la rapiña de los curiosos. Para cualquiera en el Valle de las Nieblas, aquello era basura industrial, un estorbo peligroso que solo servía para cortar la piel, pero para Elena era la materia prima de un sueño imposible. El padre Julián la acompañó en su primera inspección, advirtiéndole con voz solemne que lo que es transparente para Dios también lo es para los lobos que acechan en la oscuridad de la sierra. Ella acarició la superficie fría y lisa de uno de los paneles, sintiendo su reflejo distorsionado por el polvo, y una sonrisa triste pero firme iluminó su rostro por primera vez en una década. Aquella era la justicia diferida de un hombre bueno, un legado que requería de su esfuerzo para transformarse en el refugio que sus hijos tanto necesitaban para sobrevivir al olvido. Cuando la noticia de la herencia se esparció por el pueblo polvoriento, las risas de desprecio no tardaron en resonar en cada esquina de la plaza y en cada mesa de la cantina. Los hombres, con sus sombreros echados hacia atrás y sus camisas de seda, se burlaban de la loca de los vidrios, que pretendía vivir en una pecera en medio de los coyotes y los bandidos. Decían que aquel regalo era la última broma de un patrón que siempre había sido un tanto excéntrico, y que Elena solo estaba perdiendo el tiempo en lugar de buscar un trabajo real en las haciendas. La protagonista escuchaba las burlas mientras cargaba agua del pozo, sintiendo cómo el orgullo herido le quemaba las mejillas, pero mantenía su postura digna sin responder a los insultos de los ignorantes. Para ella, ese terreno baldío y esos objetos viejos representaban una libertad que ninguno de esos soberbios podría entender jamás, una oportunidad de salir de la sombra de la dependencia absoluta. Incluso sus propios familiares, aquellos que le habían dado la espalda en sus momentos más oscuros, se acercaron solo para aconsejarle que vendiera el terreno como chatarra y volviera a su vida de servidumbre. Le decían que una mujer sola no podía construir nada, mucho menos algo tan frágil como una casa de cristal en un lugar donde la naturaleza era tan hostil y los hombres tan despiadados. Pero Elena, con una fe inquebrantable que parecía alimentarse de las dudas de los demás, aceptó el regalo con una gratitud que rayaba en lo mística, viendo en cada panel de vidrio un ladrillo de su futura redención. El desprecio de los demás actuó como un combustible para su voluntad, endureciendo su corazón contra las críticas y preparándola para la tarea titánica que tenía por delante.
Ella sabía que el camino sería difícil, pero la necesidad de darles un hogar digno a sus hijos era más fuerte que cualquier miedo al fracaso o a la burla pública. La protagonista comenzó a trasladar sus pocas pertenencias hacia el bosque, dejando atrás el jacal que había sido testigo de tantas lágrimas amargas y noches de frío insoportable. Cargó con lo poco que tenía: una imagen de la Virgencita, sus agujas de coser, una olla de hierro y la esperanza frágil que ahora cargaba en su pecho como si fuera un tesoro sagrado. El camino de tierra hacia la sierra era largo y difícil, y sus pies heridos sentían cada piedra, pero cada paso la alejaba más de la miseria establecida y la acercaba a su destino incierto. Sus hijos la seguían con ojos llenos de asombro y temor, sin comprender del todo por qué su madre los llevaba a vivir entre ruinas y cristales, pero confiando ciegamente en la fuerza de sus manos calejadas. El aire se volvía más puro a medida que subían, y el olor a pino reemplazaba el hedor del abandono, dándoles la bienvenida a su nueva vida de aislamiento y misterio. Al llegar al sitio de la vieja fábrica, Elena se paró frente a los cimientos de piedra que aún quedaban en pie, imaginando cómo la luz del sol atravesaría las paredes que ella misma levantaría con sus manos. El silencio del bosque era profundo, solo interrumpido por el susurro del viento entre las ramas altas de los robles, un silencio que le traía una paz que no había sentido desde que era una niña. Ella aceptó su destino por necesidad, pero también por un respeto profundo a la última voluntad del difunto patrón, sintiendo que aquel lugar guardaba un secreto que solo ella estaba destinada a descubrir. La casa de vidrio no sería solo un refugio contra el clima, sino un monumento a su persistencia y una trampa involuntaria para aquellos que creían que podían observarla sin ser vistos. Con la llave oxidada que el cura le había entregado apretada en su mano, Elena dio el primer paso hacia la construcción de su propia leyenda, sin saber que el peligro ya estaba acechando entre los árboles. El primer día de trabajo terminó con el cielo tiñéndose de un rojo intenso, como si la misma tierra estuviera sangrando por las heridas del pasado que Elena estaba removiendo al limpiar el lugar. Se sentó sobre una piedra lisa, mirando hacia el pueblo que se veía pequeño y distante en el valle, sintiendo una mezcla de triunfo y una inquietud que no podía nombrar. Había examinado los primeros paneles de vidrio, notando que algunos eran tan gruesos que parecían blindados, lo que la hizo preguntarse qué tipo de fábrica había funcionado realmente en aquel lugar solitario. El gancho de la premisa se hundía más profundamente en su mente. ¿Por qué el patrón le dejaría precisamente esto a ella, una mujer que solo conocía de hilos y agujas? Mientras la oscuridad comenzaba a envolver el bosque, Elena sintió la primera punzada de que no estaba tan sola como creía, una mirada invisible que la seguía desde la profundidad de los pinos, marcando el inicio de una pesadilla que apenas comenzaba. El primer amanecer en el Valle de las Nieblas envolvió la estructura a medio construir con una bruma blanquecina que transformaba los cristales en espejos fantasmales. Elena se despertó sobre su improvisado lecho de paja, sintiendo el frío húmedo de la montaña calándole hasta la médula de los huesos, mientras el bosque despertaba con un coro de crujidos y cantos de aves desconocidas. El aire olía intensamente a resina de pino, a tierra mojada y a ese aroma metálico que desprende el vidrio cuando es golpeado por el rocío de la mañana. Se levantó con el cuerpo dolorido, pero con una chispa de propósito iluminando sus ojos, observando cómo la luz grisácea se filtraba por las paredes transparentes, creando un juego de sombras que parecían danzar sobre el suelo de piedra. Cada paso que daba sobre la tierra suelta resonaba en el silencio absoluto de la sierra, recordándole que ahora era la guardiana de un lugar que el tiempo había intentado borrar de la memoria colectiva del pueblo. La tarea de limpiar el interior de la vieja fábrica fue una labor titánica que puso a prueba la resistencia de sus manos ya marcadas por años de servidumbre y costura. Elena arrastraba pesadas láminas de cristal, sintiendo la superficie lisa y gélida contra sus palmas, mientras el sudor le corría por la frente a pesar del clima frío de la altura. El lugar estaba plagado de tellas de araña que colgaban como cortinas de seda sucia
desde las vigas de hierro oxidado, y el polvo acumulado formaba una capa grumosa que asfixiaba cada rincón del edificio abandonado. Sus hijos la ayudaban con pequeñas escobas de ramas, moviéndose con cautela entre los escombros, mientras el sonido de sus risas infantiles chocaba contra las paredes de vidrio, creando un eco extraño que parecía venir de otra época. A medida que despejaba el área, la verdadera magnitud de la estructura empezaba a revelarse, mostrando una arquitectura que mezclaba la rudeza industrial con una elegancia frágil y transparente. Entre los escombros de una de las oficinas traseras, Elena encontró una caja de madera carcomida que contenía fotografías amarillentas y cartas que el moho había respetado a duras penas. Al tocar el papel áspero y quebradizo, sintió una conexión eléctrica con el pasado del difunto patrón, descubriendo en las imágenes un rostro joven y lleno de una ambición que ella nunca había llegado a conocer. Las fotos mostraban la fábrica en su apogeo, llena de obreros cuyos ojos reflejaban la misma humildad que ella portaba como una marca de nacimiento, trabajando frente a hornos que ahora eran solo nichos de ceniza fría. Cada objeto que rescataba del olvido contaba una microhistoria de esfuerzo y tragedia, revelando que aquel lugar no había sido solo un negocio, sino el sueño obsesivo de un hombre que quería atrapar la luz en frascos de cristal. Elena guardó estos tesoros con una delicadeza casi religiosa, sintiendo que el espíritu del benefactor la guiaba entre la basura para enseñarle el verdadero valor de su herencia. La exploración la llevó hacia el sótano, un lugar donde la oscuridad era tan densa que parecía tener peso propio y donde el olor a humedad y a aceite rancio se volvía casi insoportable. Bajó los escalones de piedra con una linterna vieja que parpadeaba con cada paso, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado y frío a medida que se alejaba de la superficie transparente de su casa. Sus pies pisaron algo metálico que produjo un sonido agudo, un chirrido que atravesó el silencio del bosque como un grito de advertencia que le erizó la piel de la nuca. Al alumbrar hacia el rincón más alejado, vio una serie de estanterías metálicas dobladas por el peso de los años, sosteniendo cajas de herramientas oxidadas y moldes de hierro que parecían extrañas criaturas durmiendo bajo el polvo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, no por el ambiente lúgubre, sino por la inexplicable certeza de que aquel sótano guardaba algo que el patrón había querido ocultar de los ojos rapaces del mundo exterior. Fue al intentar mover una de esas estanterías para limpiar el muro del fondo, cuando una de las piedras del piso cedió bajo su peso, revelando un hueco que no parecía fruto del desgaste natural. Elena se arrodilló con el corazón galopando contra sus costillas, metiendo sus dedos temblorosos en la ranura para levantar una losa que ocultaba un compartimento secreto perfectamente diseñado. La piedra estaba fría y áspera, pero bajo ella encontró un maletín metálico que brillaba tenuemente bajo la luz de su linterna, libre del óxido que devoraba todo lo demás en aquel lugar maldito. Al sacarlo de su escondite, sintió que pesaba mucho más de lo que aparentaba, como si estuviera cargado no solo con objetos físicos, sino con la gravedad de una verdad que llevaba décadas esperando ser desenterrada. Sus manos temblaban de tal manera que apenas podía sostener el asa metálica, mientras el silencio del sótano parecía volverse expectante, como si las mismas paredes estuvieran conteniendo la respiración ante el descubrimiento. Con el maletín sobre sus piernas, Elena se tomó un momento para rezar una breve oración a la Virgencita, buscando la fuerza necesaria para enfrentar lo que fuera que se encontrara dentro de aquel objeto prohibido. El sonido del cierre metálico al abrirse fue un clic seco que resonó en todo el sótano, rompiendo un sello de tiempo y silencio que nadie se había atrevido a perturbar. Al levantar la tapa, lo primero que vio no fue dinero ni joyas, sino una serie de documentos notariales y fotografías recientes que mostraban al odiado don Aurelio en situaciones que ningún hombre de ley podría justificar. Sus ojos se abrieron con incredulidad al reconocer la caligrafía de su difunto esposo en mino de sí. Algunas notas marginales, pruebas irrefutables de que él no había muerto en un accidente, sino que había sido silenciado por conocer los oscuros secretos del cacique.
Una mezcla de rabia contenida y un dolor que creía superado la invadió, dándose cuenta de que su herencia era en realidad un arma cargada dirigida al corazón de la injusticia. Debajo de los documentos, envueltos en una tela de terciopelo azul que el tiempo no había logrado decolorar, Elena encontró algo que le robó el aliento por completo y la hizo soltar un sollozo ahogado. Eran fajos de billetes de alta denominación, una fortuna que superaba cualquier sueño de riqueza que hubiera podido imaginar en sus noches más desesperadas de hambre y miseria. El olor a papel moneda nuevo se mezcló con el aroma del sótano, creando una fragancia de poder y posibilidad que la dejó mareada durante varios minutos de absoluto estupor. Pero junto al dinero había una cinta de grabación y una pequeña grabadora mecánica, el testimonio final de un hombre que sabía que sus días estaban contados y que decidió confiar su justicia a la mujer más humilde del pueblo. Elena sintió cómo las lágrimas amargas corrían por sus mejillas, dándose cuenta de que su pobreza había sido el disfraz perfecto para proteger este secreto hasta que ella estuviera lista para reclamarlo. El descubrimiento físico se transformó rápidamente en una revelación emocional que sacudió los cimientos de su alma, convirtiendo su vulnerabilidad en una determinación de hierro forjado en el fuego del sufrimiento. Ya no veía la casa de vidrio como un simple refugio, sino como una fortaleza de transparencia, donde la verdad podría brillar con una intensidad que don Aurelio no podría soportar. Sin embargo, junto con la alegría del hallazgo, una sombra de terror se instaló en su pecho, pues sabía que poseer aquellas pruebas era lo mismo que llevar una sentencia de muerte escrita en la frente. La fortuna no era solo su salvación, era el cebo de una trampa mortal que obligaría a los lobos del pueblo a salir de su escondite para intentar arrebatarle lo que ahora le pertenecía por derecho divino. Guardó todo de nuevo en el maletín, sintiendo el peso de la responsabilidad como una carga sagrada que debía proteger con su propia vida si era necesario. Elena subió las escaleras del sótano con el maletín apretado contra su pecho, emergiendo a la luz del atardecer que ahora bañaba la casa de vidrio con tonos dorados y violetas. Sus hijos la miraron con curiosidad, notando que algo había cambiado en el rostro de su madre, que ahora lucía una firmeza que nunca antes habían visto en ella. El miedo que la había paralizado durante años parecía haberse evaporado, reemplazado por una claridad de propósito que la hacía ver más alta y más fuerte a pesar de su ropa gastada. Se sentó en el centro de la estructura transparente, rodeada por el bosque que ahora parecía más un aliado que una amenaza, y observó el horizonte donde el pueblo del Valle de las Nieblas comenzaba a encender sus primeras luces. Sabía que esa noche no dormiría, pues el secreto que guardaba bajo su brazo quemaba como un carbón encendido que pronto incendiaría la paz aparente de la región. Mientras la oscuridad caía sobre la sierra, Elena comenzó a ocultar el maletín en un nuevo rincón de la casa, utilizando la transparencia de los muros a su favor para crear un escondite que solo ella pudiera identificar desde el ángulo correcto. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, cada gesto cargado con la sabiduría de quien ha pasado la vida ocultando sus sentimientos para sobrevivir a la soberbia de los poderosos. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los cristales vibraran con un sonido melódico que parecía una advertencia constante para aquellos que se atrevieran a acercarse sin permiso. Sentía la presencia del benfeitor en cada rincón, una influencia protectora que le susurraba que el camino de la justicia siempre es peligroso, pero necesario para la redención de los justos. El contraste entre su riqueza oculta y su apariencia de viuda miserable era su mejor arma, una armadura de invisibilidad moral que la mantendría a salvo, al menos por un tiempo. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada que había sentido la noche anterior regresó con una intensidad que le erizó los vellos de los brazos y le aceleró el pulso de forma alarmante. A través de las paredes de vidrio, el bosque se veía como un muro de sombras impenetrables donde cualquier par de ojos podía estar acechando sus movimientos con una paciencia depredadora. Elena se mantuvo inmóvil, mirando hacia la espesura de los pinos,
tratando de distinguir entre el movimiento de las ramas y la figura humana que presentía en la penumbra. Sabía que el rumor de sus trabajos en la fábrica ya debía haber llegado a los oídos de don Aurelio y que su curiosidad maligna no tardaría en transformarse en una intervención violenta. La transparencia de su hogar, que antes le parecía una bendición de luz, ahora se sentía como una exposición peligrosa que la dejaba a merced de quienes operaban en la oscuridad de la deshonra. La protagonista cerró la puerta de la casa con la llave oxidada, sintiendo que aquel simple gesto no bastaría para detener a los demonios que su descubrimiento estaba por convocar desde el pueblo. Se sentó junto a sus hijos, abrazándolos con una ferocidad maternal que buscaba transmitirles una seguridad que ella misma empezaba a dudar si podría mantener por mucho tiempo. El silencio del bosque se vio interrumpido por el sonido lejano de un motor, un ruido sordo que no pertenecía a la naturaleza y que anunciaba que alguien se acercaba por el camino de tierra con intenciones desconocidas. Elena apagó la linterna, dejando que la casa de vidrio se fundiera con la penumbra de la montaña, esperando con el corazón en un hilo a que el destino tocara a su puerta. El gancho de la traición ya estaba lanzado, y ella solo podía esperar a que la luz de la verdad fuera lo suficientemente fuerte como para no romperse ante el primer ataque. Las luces del vehículo que Elena había visto desde la distancia no eran una alucinación producto del cansancio, sino el primer aviso de que su soledad en la montaña había terminado. Durante los días siguientes, la sensación de ser observada se transformó en una certeza física que le erizaba la piel cada vez que salía a recoger leña o a lavar la ropa en el arroyo cercano. Notaba huellas de botas pesadas en el lodo fresco que rodeaba la casa de vidrio, marcas que no pertenecían a sus hijos ni a los pocos curiosos del pueblo que se atrevían a subir. En el mercado, los susurros ya no eran solo burlas, sino preguntas afiladas sobre de dónde sacaba una viuda miserable el dinero para comprar materiales y herramientas nuevas. Sintió que una red invisible se cerraba sobre ella, una trampa tejida con la envidia y la sospecha de aquellos que no podían permitir que una mujer humilde prosperara sin su permiso. El aire en el Valle de las Nieblas comenzó a sentirse más denso, cargado con una electricidad estática que presagiaba una tormenta de maldad que bajaría pronto de las altas cumbres. Elena encontró una mañana una pequeña cruz de madera quemada en el umbral de su puerta transparente, un símbolo de advertencia que en la cultura de la sierra significaba que alguien la había marcado para la desgracia. Su corazón latía con la fuerza de un animal atrapado, pero sus manos, aunque temblorosas, no dejaron de trabajar en los detalles finales de su refugio de cristal. Sabía que don Aurelio, el desgraciado que se creía dueño de las vidas y las tierras de todos, ya debía tener su nombre en la boca, masticándolo con el desprecio de quien ve una mosca en su sopa. El miedo era una sombra constante que la seguía desde los pinos, recordándole que en aquel paraíso de vidrio no había rincones donde esconderse de los ojos del mal. Los rumores en el pueblo crecieron como una plaga de langostas, alimentados por las lenguas viperinas de quienes veían en la construcción de Elena un insulto a su propia mediocridad soberbia. Se decía que la viuda había hecho un pacto con fuerzas oscuras, o que el difunto patrón le había revelado la ubicación de un tesoro que no le pertenecía por derecho. Elena caminaba por la plaza con la barbilla en alto, ignorando las miradas inquisidoras de los hombres que se agrupaban fuera de la cantina, pero podía sentir sus ojos clavados en su espalda como puñales de hielo. Incluso el tendero, un hombre que antes le fiaba el pan por lástima, ahora le exigía el pago inmediato y la interrogaba sobre el origen de sus monedas. Cada salida de su casa de vidrio se convertía en una misión de resistencia moral, donde debía proteger su secreto con el silencio más absoluto, mientras el mundo exterior intentaba derribar su fortaleza con calumnias. Fue en una tarde de calor sofocante, cuando el sol golpeaba los cristales de la casa, creando un brillo casi insoportable, que el rugido de un motor diésel rompió la paz del bosque como un trueno profano. Una camioneta lobo negra reluciente y amenazante
apareció por el camino de tierra levantando una nube de polvo que parecía una mortaja gris cubriendo la vegetación. El vehículo se detuvo con un chirrido de frenos justo frente a la entrada, y el sonido del motor al apagarse dejó un silencio más aterrador que cualquier ruido previo. Elena salió a la entrada, limpiando sus manos calejadas en su delantal gastado, sintiendo cómo el miedo le apretaba las entrañas, pero negándose a dar un paso atrás. Sabía perfectamente quién bajaba de aquel monstruo de metal. Era el hombre que le había arrebatado todo lo que amaba, y ahora venía por los restos de su dignidad y su nueva herencia. Don Aurelio bajó del vehículo con la arrogancia de un rey visitando un muladar, vistiendo una guayabera de seda blanca que contrastaba violentamente con la humildad del entorno boscoso. Sus botas de piel de cocodrilo pisotearon el suelo con una fuerza innecesaria, como si quisiera marcar su dominio sobre cada centímetro de tierra que Elena tanto había trabajado para limpiar. Llevaba un reloj de oro que brillaba bajo el sol y una sonrisa de escarnio que no llegaba a sus ojos, los cuales se movían con rapidez evaluando el valor de cada panel de vidrio y cada piedra de la estructura. Se detuvo a pocos metros de ella, desprendiendo un olor a perfume caro y a tabaco fino que le revolvió el estómago a la protagonista, quien mantuvo la mirada fija en aquel demonio con traje. El villano no dijo nada al principio, simplemente se dedicó a observar la casa como si ya fuera suya, dejando que el peso de su presencia hiciera el trabajo de intimidación por él. El desgraciado finalmente habló, y su voz era una mezcla de falsa cordialidad y amenaza latente que hizo que Elena apretara los puños con una rabia contenida que casi la quema. Le dijo que había escuchado sobre su pequeño proyecto y que, como autoridad del pueblo, tenía la obligación de revisar que todo estuviera en orden legal, aunque todos sabían que la ley era lo que él dictaba. Insinuó que el terreno en realidad pertenecía a una de sus empresas y que el testamento del difunto patrón era un documento dudoso que sus abogados podían anular en un abrir y cerrar de ojos. Mientras hablaba, se acercó a uno de los cristales y lo golpeó suavemente con su anillo de oro, produciendo un sonido metálico que resonó como una sentencia de muerte en los oídos de la viuda. Elena sentía que el aire se le escapaba, dándose cuenta de que el enfrentamiento que tanto temía ya estaba ocurriendo y que no tenía a nadie más que a su propia fe para defenderse. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Elena respiró hondo, sintiendo el aroma del pino que le devolvía un poco de la fuerza perdida, y le respondió a don Aurelio con una voz que, aunque temblorosa, no se quebró ante su mirada gélida. Le recordó que ella poseía los documentos legales entregados por el padre Julián y que no tenía ninguna intención de abandonar la propiedad, que era el único legado para sus hijos desamparados. El villano rió, una risa seca y carente de humor que hizo que los pájaros del bosque salieran volando en señal de alarma, y se acercó aún más a ella hasta que pudo sentir su aliento fétido. Le dio un ultimátum que le heló la sangre. Tenía 3 días para recoger sus pocas pertenencias y desaparecer de la sierra, o de lo contrario, la casa de vidrio se convertiría en su propio mausoleo. La amenaza no fue un grito, sino un susurro venenoso que dolió más que un golpe físico, dejando en claro que su paciencia se había agotado por completo. El ultimátum quedó flotando en el aire como una sentencia ineludible, mientras don Aurelio se daba la vuelta para regresar a su camioneta con la parsimonia de quien sabe que tiene todo el poder de su lado. Le advirtió que no intentara buscar ayuda legal ni acudir a las autoridades, pues en ese valle la única autoridad que contaba era su voluntad de hierro y su chequera inagotable. Elena vio cómo la camioneta se alejaba, dejando de nuevo esa nube de polvo asfixiante que parecía ensuciar la transparencia de su hogar y la pureza de sus intenciones. Se quedó inmóvil durante largos minutos,
sintiendo el peso de la soledad sobre sus hombros y el miedo por la vida de sus hijos creciendo como una marea negra en su pecho. El plazo de 3 días era una condena que parecía imposible de evadir, una cuenta regresiva hacia una violencia que ya no conocía límites ni escrúpulos. Esa misma noche, las represalias comenzaron de forma silenciosa pero devastadora, recordándole a Elena que don Aurelio no era hombre de esperar a que se cumplieran los plazos para actuar con crueldad. Al salir a buscar agua, encontró que el pequeño pozo que abastecía la propiedad había sido contaminado con aceite quemado, volviendo el líquido vital una sustancia oscura y pestilente. No contentos con eso, los matones del cacique habían matado a su única cabra, dejando el cuerpo del animal degollado justo frente a la ventana de la habitación de sus hijos como un mensaje de terror puro. El llanto de los niños al descubrir la escena desgarró el alma de Elena, quien tuvo que limpiar la sangre del suelo de piedra mientras las lágrimas amargas nublaban su visión. Se dio cuenta de que el villano no solo quería la tierra, quería quebrarla emocionalmente, disfrutando de su sufrimiento antes de darle el golpe de gracia definitivo. Al día siguiente, Elena descubrió que las herramientas de trabajo que utilizaba para terminar la casa habían sido robadas o destrozadas sistemáticamente durante la madrugada fría. Las pocas hortalizas que había logrado plantar en un pequeño huerto fueron pisoteadas con saña, convirtiendo su fuente de alimento en un montón de barro y hojas muertas sin valor alguno. Cada sabotaje era un recordatorio de que estaba siendo vigilada desde la espesura del bosque, un lugar donde los ojos de los hombres de don Aurelio no descansaban ni un segundo. La protagonista sentía que el mundo se le venía abajo, pues sin agua, sin comida y sin herramientas, su resistencia parecía una locura suicida que solo pondría en peligro a lo que más quería. La sensación de asfixia era tan real como la bruma que bajaba de la sierra, envolviendo su casa de vidrio en un aura de desolación y derrota inminente. El padre Julián subió a visitarla al segundo día, encontrando a una mujer que parecía haber envejecido 10 años en una sola jornada de asedio y violencia psicológica. El cura intentó consolarla con palabras de fe, pero, incluso en sus ojos, se notaba el miedo por la ferocidad con la que el cacique estaba atacando a la viuda más pobre del pueblo. Le advirtió que don Aurelio ya estaba comprando testigos y fabricando pruebas falsas para denunciarla por robo, preparando el terreno legal para que su expulsión pareciera un acto de justicia ante los ojos de la comunidad. Elena lo escuchó en silencio, apretando el maletín oculto contra su pecho, sintiendo que el arma que poseía era demasiado peligrosa para ser usada y demasiado valiosa para ser entregada. El cura le ofreció refugio en la pequeña capilla del pueblo, pero ella se negó con una terquedad que nacía de la dignidad de quien ya no tiene nada más que perder excepto su propia alma. La última noche, antes del vencimiento del plazo, se sintió como una eternidad de sombras y terror absoluto en el Valle de las Nieblas. Elena se encontraba sentada en el suelo de su casa de vidrio, rodeada por la oscuridad impenetrable del bosque, que parecía querer devorar la poca luz que su alma aún emitía. La falta de agua potable y el hambre que ya empezaba a debilitar a sus hijos la hacían sentir como si estuviera atrapada en el fondo de un pozo seco, sin una cuerda de la cual sostenerse para salir. El frío de la sierra se filtraba por las juntas de los cristales, calando sus huesos y recordándole su propia fragilidad frente a la inmensidad de la naturaleza y la maldad de los hombres. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón de don Aurelio y sentía el peso de una derrota que parecía grabada en las estrellas desde el principio de los tiempos. El miedo por la vida de sus pequeños la paralizaba de una manera que nunca antes había experimentado, una angustia visceral que le cortaba la respiración y le hacía temblar las manos sin control. Miraba a sus hijos dormir, ajenos por momentos a la tormenta de violencia que se cernía sobre ellos, y se preguntaba si su orgullo y su deseo de justicia no los estaban conduciendo a un sacrificio innecesario. Consideró seriamente la idea de tomar el maletín, quemar los documentos y huir hacia la sierra profunda antes de que saliera el sol, dejando atrás el sueño de la casa de vidrio
para salvar lo poco que le quedaba. La soledad emocional era un peso insoportable, una sensación de abandono total donde ni siquiera las oraciones desesperadas que lanzaba al cielo parecían encontrar eco en la inmensidad del silencio nocturno. Aquella era, sin duda, la noche más oscura de su alma, donde la fe y la razón libraban una batalla sangrienta en su interior. De pronto, un estruendo ensordecedor rompió el silencio de la madrugada, seguido por el resplandor naranja de un fuego que comenzó a lamer la vegetación cercana a la casa. Los hombres de don Aurelio, impacientes por terminar el trabajo sucio, habían lanzado antorchas para quemar lo poco que Elena había logrado cultivar y para rodear la estructura de vidrio con un anillo de llamas amenazantes. El humo denso y acre comenzó a filtrarse por las rendijas, irritando los ojos de los niños que despertaron gritando de puro terror al ver las sombras de los atacantes bailando entre el fuego. Elena corrió a cubrir las bocas de sus hijos, tratando de mantener la calma mientras veía cómo la violencia escalaba a un nivel donde ya no importaba el terreno ni el dinero, sino la destrucción total de su voluntad. Sabía que no podían salir sin ser capturados y que quedarse adentro significaba morir asfixiados por la humareda que el viento de la sierra empujaba hacia ellos. No conformes con el fuego, los agresores comenzaron a lanzar piedras contra los muros de vidrio, buscando romper la transparencia que tanto los irritaba y que los obligaba a ver sus propios rostros reflejados en la maldad. Sin embargo, los cristales templados de la vieja fábrica resistieron los impactos con un sonido seco y vibrante, demostrando una fortaleza que los hombres de don Aurelio no habían previsto en sus planes de destrucción. Elena se refugió en el centro de la habitación, usando su propio cuerpo como escudo para proteger a sus hijos de las posibles astillas, mientras gritaba súplicas que se perdían entre las carcajadas de los borrachos que ejecutaban las órdenes del cacique. La impotencia de no poder defenderse, de ser una víctima sagrada ante la voracidad de los lobos, la llevó a un estado de trance donde solo su fe inquebrantable la mantenía con vida. El bosque, antes su refugio, ahora era el escenario de su propia ejecución pública bajo la mirada indiferente de la luna. En medio del caos, Elena se arrastró hacia el altar improvisado que había levantado con la imagen de la Virgencita de Guadalupe, buscando desesperadamente una señal o un milagro que detuviera aquella carnicería emocional. Sus manos ensangrentadas por los roces contra el suelo tocaron la madera fría del maletín oculto, y fue en ese momento de entrega total cuando recordó el sobre de cera roja que había descubierto antes. Con una fuerza nacida de la desesperación más pura, rompió el sello de cera, sintiendo que al hacerlo estaba abriendo una puerta hacia un destino que ya no podía evitar. Dentro del sobre no encontró más dinero, sino un pequeño dispositivo electrónico y un mapa detallado del sótano que mostraba una habitación oculta que ella no había explorado en su primera búsqueda. La voz de su difunto patrón parecía resonar en su mente, recordándole que la verdad tiene capas que solo los humildes pueden pelar cuando el dolor es más grande que el miedo. Buscó consuelo en la foto de su esposo, que llevaba siempre consigo, notando por primera vez un detalle en el fondo de la imagen que coincidía con una de las marcas del mapa del patrón. Sintió una presencia mística en la habitación, un sentimiento de que no estaba sola en aquella batalla desigual y que los espíritus de los justos la rodeaban con un aura de protección invisible. La oración que antes parecía vacía, ahora se llenaba de un poder renovado, una energía que recorrió su cuerpo como un fuego sagrado que consumía el miedo y lo transformaba en una resolución de hierro. Miró hacia afuera, a través del fuego y el humo, y vio que los atacantes se habían detenido por un momento, confundidos por la resistencia de los muros que ellos creían frágiles. Elena comprendió que su casa de vidrio no era una debilidad, sino una fortaleza diseñada para resistir el asedio de los impíos, hasta que llegara el momento de la revelación final. Con los niños a cuestas, se dirigió nuevamente hacia el sótano, moviéndose con una agilidad que desafiaba su agotamiento físico y el humo que ya empezaba a nublar su vista por completo. Al llegar al compartimento secreto donde había encontrado el maletín, siguió las instrucciones del mapa, presionando una serie de piedras
que revelaron un mecanismo oculto detrás de la estantería de herramientas oxidadas. Un panel de piedra se deslizó con un sonido sordo, revelando una pequeña estancia revestida de metal donde se encontraba una computadora vieja, pero funcional, y una serie de monitores que se encendieron al detectar su presencia. Elena se quedó atónita al ver que la casa de vidrio estaba equipada con cámaras ocultas en el bosque, dispositivos de alta tecnología que el patrón había instalado para vigilar a don Aurelio mucho antes de su muerte. Pero el arma secreta no era la vigilancia, sino lo que estaba grabado en los servidores de aquel búnker improvisado en las profundidades de la sierra. En las pantallas comenzaron a reproducirse videos de don Aurelio no solo planeando el asesinato de su esposo, sino negociando con figuras de poder de la capital para vender el agua del pueblo y dejar a todos en la miseria más absoluta. Había grabaciones de audio donde el cacique se jactaba de sus crímenes, riéndose de la estupidez de los campesinos y de cómo pensaba deshacerse de la viuda para limpiar el rastro de su deshonra. Elena sintió que el mundo le daba vueltas, dándose cuenta de que tenía en sus manos no solo su salvación, sino la llave para destruir todo el imperio de maldad que aquel hombre había construido sobre cadáveres. La segunda capa del legado era una trampa tecnológica, un sistema de transmisión que, al ser activado, enviaría todas esas pruebas directamente a las redes sociales y a los medios de comunicación nacionales. El patrón no le había dejado una casa, le había dejado un púlpito de verdad desde el cual denunciar al demonio que se creía Dios en la tierra. Además de las grabaciones, encontró una caja con bengalas de señalización y un radio de largo alcance que el patrón había dejado con las frecuencias de la Policía Federal, fuera del alcance del control de don Aurelio. Elena comprendió que el plan estaba diseñado para que ella diera la señal definitiva cuando el villano estuviera presente, capturando su confesión en tiempo real ante los ojos de todo el país. La sensación de ser una víctima sagrada se desvaneció, reemplazada por la frialdad de una estratega que sabe que tiene al enemigo rodeado, aunque éste aún no lo sepa. Se dio cuenta de que el fuego exterior no era el fin, sino la señal de que la guerra había comenzado y que ella era la general de una armada de fantasmas que clamaban justicia. Guardó el dispositivo de transmisión en su pecho, sintiendo su calor como un corazón mecánico que latía al unísono con su propio deseo de redención y venganza silenciosa. La protagonista regresó a la planta principal, donde el fuego comenzaba a extinguirse por falta de combustible, dejando tras de sí un paisaje de cenizas y cristales ahumados que parecían cicatrices en la cara de la montaña. Ya no lloraba ni temblaba. Su mirada era fija y letal, la mirada de alguien que ha cruzado el abismo y ha regresado con el fuego del infierno en sus manos para quemar a sus opresores. Sus hijos, al ver el cambio en su madre, se calmaron milagrosamente, encontrando en su postura una seguridad que los tranquilizó más que cualquier palabra de consuelo. Elena comenzó a preparar la escena para la mañana siguiente, sabiendo que don Aurelio vendría personalmente a reclamar su victoria, sin sospechar que entraría directamente en la boca de un lobo que había aprendido a usar la transparencia como un arma de destrucción masiva. La noche terminaba, pero la verdadera oscuridad estaba a punto de caer sobre el hombre que creía haber ganado la partida. El día D amaneció con un sol pálido que apenas lograba perforar la neblina gélida de la sierra, iluminando los restos del fuego de la noche anterior como carbones que aún guardaban el calor de la batalla. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra se escuchó primero como un eco distante entre los pinos, pero pronto se convirtió en una vibración que sacudía el suelo bajo los pies de Elena. Don Aurelio no venía solo esta vez. Traía consigo un séquito de capangas armados y un abogado de ciudad con traje gris y maletín de cuero, buscando darle un aire de legalidad a lo que era un asalto a mano armada. La camioneta se detuvo con violencia, levantando una cortina de polvo que se mezcló con las cenizas, mientras las puertas se abrían y los hombres bajaban con la seguridad de quien se siente dueño absoluto de la vida de los demás. La tensión en el aire era tan espesa que parecía que los mismos cristales de la casa iban a estallar por la presión del odio acumulado. Don Aurelio
Bajó del vehículo ajustándose el cinturón de cuero de paja y mirando la casa con una sonrisa de victoria prematura que le deformaba las facciones. Se veía así mismo como el conquistador de un territorio que la viuda humilde se había atrevido a defender con una terquedad que él consideraba un insulto personal. Sus hombres se desplegaron en semicírculo, rodeando la entrada de la casa de vidrio, mientras el abogado revisaba unos documentos con indiferencia, como si estuviera a punto de ejecutar el desahucio de una simple sombra. El villano caminó hacia Elena, quien lo esperaba de pie frente a la puerta abierta, notando con sorpresa que ella no estaba llorando ni suplicando clemencia como él esperaba. El silencio del bosque se volvió sepulcral, solo roto por el clic metálico de las armas que se preparaban y el crujido de las botas de don Aurelio sobre el suelo, sembrado de vidrios rotos y tierra quemada. Elena se mantenía firme, con la espalda recta y las manos calejadas entrelazadas frente a su delantal manchado, proyectando una dignidad que desarmaba la arrogancia del cacique por un instante. Ya no era la mujer frágil que temblaba ante los gritos del capataz. Algo profundo había cambiado en sus ojos, una luz de acero que reflejaba la claridad de la justicia divina que estaba por desatarse. El viento de la sierra le agitaba el cabello, pero ella no parpadeaba, manteniendo su mirada fija en los ojos gélidos del hombre que había destruido su hogar y asesinado a su compañero. Sus hijos estaban dentro, resguardados por los muros transparentes que ahora se sentían como una armadura sagrada que nada en este mundo podría atravesar. La transformación de Elena era completa, de víctima sagrada a verdugo silencioso del sistema corrupto que la había oprimido durante décadas de miseria y silencio forzado. Don Aurelio comenzó su discurso con esa voz gruesa y untuosa que usaba para intimidar a los humildes, diciéndole que su tiempo se había agotado y que debía firmar los documentos de cesión de inmediato. Le recordó que él tenía el poder de borrarla del mapa junto con sus hijos si se atrevía a resistirse un segundo más, y que nadie en el pueblo se atrevería a preguntar por ellos. El abogado intervino con palabras técnicas, tratando de confundirla con términos legales sobre la supuesta propiedad del terreno y la nulidad de su herencia, mientras los capangas reían con desprecio en el fondo. Elena escuchaba cada palabra con una calma letal, sintiendo el dispositivo de transmisión en su bolsillo como una brasa que estaba a punto de incendiar el mundo de mentiras de aquel desgraciado. No respondió de inmediato, dejando que el villano se hundiera más en su propia soberbia, permitiéndole confesar involuntariamente sus crímenes ante el micrófono oculto que ya estaba capturando cada sílaba. El villano, irritado por el silencio de la mujer, perdió la compostura y comenzó a gritarle insultos que cortaban el aire como navajas, jactándose de cómo se había deshecho de su esposo, como se deshace uno de un perro estorboso. Le confesó entre risas que él mismo había pagado al forense para ocultar las pruebas del asesinato y que no dudaría en hacer lo mismo con ella si no entregaba el maletín y el terreno en ese mismo instante. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo el dedo sobre el botón del dispositivo, esperando el momento exacto en que la audiencia digital en todo el país fuera lo suficientemente grande para presenciar la caída. Don Aurelio se acercó tanto que ella podía oler el alcohol y el odio en su aliento, amenazándola con quemar la casa con ellos dentro si no cedía a sus caprichos de rico, avaro. La trampa estaba puesta, y el cazador estaba celebrando antes de sentir la presión de la red sobre su cuello. «Usted ya ha dicho suficiente, don Aurelio», respondió ella con una voz tan tranquila que el villano retrocedió un paso, desconcertado por la falta de miedo en la viuda. Elena sacó el pequeño dispositivo y lo levantó para que él lo viera, explicándole con una frialdad absoluta que cada una de sus palabras, sus amenazas y su confesión sobre el asesinato de su esposo estaban siendo transmitidas en vivo. Le reveló que la casa de vidrio no era una pecera para que él la observara, sino un estudio de televisión donde su propia maldad estaba siendo expuesta ante el mundo entero. Don Aurelio rió al principio, pensando que era un truco desesperado de una loca, pero su risa se extinguió cuando el abogado recibió una llamada urgente en su teléfono celular, palideciendo al instante
al ver las notificaciones que inundaban las redes sociales. El rostro del cacique pasó de la arrogancia al desconcierto, y del desconcierto a un pánico ciego, al darse cuenta de que el mundo ya conocía su verdadera naturaleza. En ese momento, el sistema de audio que el patrón había dejado oculto en los árboles comenzó a reproducir las grabaciones del sótano a un volumen ensordecedor, llenando el bosque con la voz del propio don Aurelio, planeando sus crímenes pasados. Los capangas se miraron entre sí, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los habitantes del pueblo, que habían estado siguiendo la transmisión en sus teléfonos, comenzaban a aparecer entre los pinos. Ya no eran 2 o 3 curiosos, sino una multitud de campesinos cansados de abusos que avanzaban con una resolución que don Aurelio nunca había enfrentado en sus años de dominio absoluto. La justicia divina no venía del cielo, sino de la misma tierra que él había pisoteado, encarnada en una mujer que no había tenido miedo de usar la verdad como un espejo para cegar a la oscuridad. El villano intentó sacar su arma, pero sus propios hombres, temiendo las consecuencias legales inminentes, se negaron a intervenir, dejándolo solo en el centro de su deshonra. La llegada de las autoridades reales, alertadas por la transmisión masiva que el padre Julián había ayudado a viralizar desde la parroquia, puso el sello final al enfrentamiento verbal. Un helicóptero de la Policía Federal comenzó a sobrevolar la zona, proyectando una luz intensa sobre la camioneta negra y los hombres que ahora intentaban huir hacia la espesura para evitar la captura. Don Aurelio cayó de rodillas sobre la tierra que tanto había ambicionado, con el traje de seda manchado de barro y los ojos desorbitados por la incredulidad de verse derrotado por una viuda miserable. Elena lo miraba desde la puerta de su casa de vidrio, sin odio pero con una firmeza moral que era más dolorosa para el villano que cualquier golpe físico que pudiera haber recibido. El abogado dejó caer su maletín y levantó las manos, dándose cuenta de que ya no había tecnicismo legal que pudiera salvar al monstruo del Valle de las Nieblas de su destino final. La multitud de campesinos rodeó la escena, gritando el nombre de Elena como un himno de redención para todos los oprimidos de la sierra que habían guardado silencio durante décadas por temor a represalias. Los documentos que Elena había encontrado en el maletín fueron entregados a los oficiales federales, quienes confirmaron de inmediato que las pruebas eran suficientes para encarcelar a don Aurelio por el resto de su vida miserable. El segredo enterrado por el patrón finalmente había salido a la luz, cumpliendo su propósito de ser el arma de justicia tardía que un hombre bueno había diseñado para la mujer más digna que conoció. Elena sintió como un peso inmenso se levantaba de su pecho, permitiéndole respirar el aire puro de la montaña sin sentir que cada bocanada era un préstamo que debía pagar con humillación. La casa de vidrio brillaba bajo el sol del mediodía, ya no como una trampa, sino como un faro de verdad indestructible. La humillación de don Aurelio fue lenta y satisfactoria para todos los presentes, mientras los oficiales le colocaban las esposas y lo obligaban a caminar hacia la patrulla entre los abucheos de la gente que antes le temía. El desgraciado intentó balbucear promesas de dinero y sobornos, pero su voz ya no tenía fuerza y nadie estaba dispuesto a escuchar a un demonio que había sido despojado de sus cuernos por la valentía de una viuda. Vio cómo su camioneta era confiscada y cómo sus hombres eran llevados uno a uno, dándose cuenta de que su imperio de terror se había desmoronado en menos de una hora gracias a una segunda capa que nunca supo ver. La caída del villano fue total, financiera, legal y sobre todo moral, quedando reducido a un hombre viejo y asustado que solo podía esperar la sentencia de una ley que ya no podía comprar. Elena permaneció impasible, viendo cómo se alejaban los restos de su pesadilla personal. El destino de don Aurelio se selló tras los fríos muros de una prisión de máxima seguridad, lejos del Valle de las Nieblas y del falso respeto que había comprado con el miedo de los humildes. Aquel hombre que antes vestía guayaberas de seda y desprendía el aroma de perfumes caros, ahora vestía un uniforme gris que igualaba su miseria a la de los criminales más bajos de la nación. La fortuna que había acumulado mediante la extorsión, el robo de tierras
y la sangre de inocentes fue confiscada por el Estado para reparar el daño causado a la comunidad que tanto despreció. Se dice que en las noches de tormenta, el antiguo cacique despierta gritando en su celda, acosado por el recuerdo de una casa de vidrio que no pudo romper y por los ojos de acero de la viuda que lo derrotó con la verdad. Su soberbia se convirtió en ceniza, dejándolo como un viejo amargo y olvidado por todos aquellos que alguna vez le lamieron las botas por unas cuantas monedas. La justicia poética no se detuvo en la cárcel, sino que se extendió a cada rincón de sus antiguas propiedades, las cuales fueron subastadas para devolverle la dignidad a la región. El nombre de don Aurelio fue borrado de las placas de la plaza y de los registros del pueblo, como si la tierra misma quisiera purgar el recuerdo de su paso contaminante por la sierra. El abogado corrupto y los capangas que ejecutaron sus órdenes también enfrentaron el peso de la ley, descubriendo que la lealtad comprada con dinero se evapora al primer rayo de luz de la justicia verdadera. La estrepitosa caída de aquel imperio de terror sirvió como una lección silenciosa para cualquier otro rico avaro que osara pensar que su poder estaba por encima de la mano de Dios. El desgraciado que se creía eterno terminó sus días en el anonimato de un calabozo, mientras los humildes que él pisoteó finalmente podían caminar con la frente en alto bajo el sol de la justicia. Elena, por su parte, decidió usar la herencia del patrón y los bienes recuperados no para él, lujo personal, sino para transformar el Valle de las Nieblas en un santuario de esperanza y educación. La casa de vidrio dejó de ser una vivienda privada para convertirse en la sede de una fundación dedicada a enseñar artes y oficios a las mujeres que, como ella, habían sido víctimas de la invisibilidad y el maltrato. Restauró la vieja fábrica de cristal, dándole empleo a cientos de campesinos y asegurando que los beneficios de la tierra se quedaran en las manos de quienes la trabajaban con sudor y fe inquebrantable. Sus hijos crecieron en un ambiente de abundancia humilde, aprendiendo que la mayor riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de servir a los demás con un corazón limpio. La protagonista siguió vistiendo de forma sencilla, manteniendo sus manos calejadas como un recordatorio de que su origen era la tierra y su fuerza la dignidad. Con el paso de los meses, Elena financió la construcción de una escuela moderna para los niños del pueblo, asegurándose de que ninguno tuviera que pasar por las privaciones y el analfabetismo que ella padeció. También restauró la pequeña capilla de la sierra, donde ahora la imagen de la Virgencita de Guadalupe descansa en un altar de cristal puro que refleja la luz de cada amanecer de forma milagrosa. El padre Julián se convirtió en el consejero de la fundación, viendo con ojos llenos de lágrimas de alegría cómo el milagro de la casa de vidrio seguía rindiendo frutos de paz en una región que antes solo conocía el miedo. Se creó un refugio para viudas y huérfanos en los terrenos que antes pertenecían al villano, transformando un lugar de opresión en un hogar de redención y justicia social. Elena no buscaba fama, pero su nombre se convirtió en un susurro de esperanza que recorría toda la sierra, inspirando a otros a no rendirse jamás. La casa de vidrio permaneció como el símbolo central de esta nueva era, un monumento a la transparencia que recordaba a todos que el mal solo prospera en la oscuridad de los secretos y las mentiras. Cada ventana de la estructura era una invitación a vivir con honestidad, permitiendo que la luz del sol y la mirada de los vecinos fueran los testigos de una vida dedicada al bien común. La prosperidad de Elena no era ostentosa, sino que se manifestaba en la sonrisa de los niños que ahora tenían zapatos nuevos y en la tranquilidad de los ancianos que ya no temían el desalojo de sus hogares. El Valle de las Nieblas cambió su nombre popular por el del Valle de la Luz, pues la neblina del pasado había sido disipada por el fuego de la verdad que la viuda encendió aquella noche de asedio. La justicia, aunque tardía y costosa, había transformado un desierto de deshonra en un jardín de bendiciones compartidas por todos. Al mirar atrás, el narrador reflexiona sobre cómo los humildes suelen ser los instrumentos elegidos por la justicia divina para derribar a los soberbios de sus tronos de barro y oro. La historia de Elena
nos enseña que la fe inquebrantable y la dignidad moral son armas mucho más poderosas que cualquier fusil o que cualquier cuenta bancaria manchada de sangre inocente. Como una mujer sola, armada únicamente con su verdad y una herencia de vidrio, pudo desmantelar un sistema de corrupción que parecía invencible ante los ojos de los hombres. El cielo nunca abandona a quien lucha con el corazón puro, y aunque el camino hacia la redención esté lleno de piedras y fuego, el destino final siempre compensa con creces el sufrimiento padecido en la oscuridad. La soberbia siempre tiene un límite, un muro de cristal contra el cual terminará estrellándose tarde o temprano, revelando la fragilidad de su propia maldad ante el mundo. La lección moral que queda grabada en las piedras de la sierra es que el bien siempre triunfa sobre el mal, aunque el tiempo de Dios no siempre coincida con la urgencia del hombre desesperado. Elena comprendió que su papel no era solo sobrevivir, sino ser el testimonio viviente de que la justicia, cuando llega, lo hace de forma total y absoluta, sin dejar cabos sueltos ni sombras pendientes. Cada lágrima amarga que derramó en su soledad fue compensada por una bendición que ahora compartía con su comunidad, demostrando que el dolor tiene un propósito redentor cuando se entrega a una causa superior. Los humildes son los verdaderos guardianes de la tierra, y su recompensa no siempre es material, sino que reside en la paz de una conciencia tranquila y en el legado de amor que dejan a sus descendientes. El Valle de la Luz es hoy un ejemplo de lo que sucede cuando una sola persona decide no doblar la rodilla ante el tirano. La imagen final de esta historia nos muestra a Elena sentada en el porche de su casa de vidrio, observando cómo sus hijos juegan libremente entre los pinos, mientras el sol de la tarde baña la montaña con tonos de oro y esperanza. Ya no hay ruidos de motores amenazantes ni sombras que acechan entre los árboles, solo el sonido del viento y el murmullo de un pueblo que ha aprendido a vivir en libertad. La protagonista cierra los ojos y respira hondo, sintiendo el aroma de la resina y la pureza del aire de la sierra, sabiendo que su esposo descansa finalmente en paz, bajo un manto de flores silvestres. Su rostro, surcado por las líneas de la experiencia pero iluminado por una tranquilidad infinita, refleja la paz de quien ha cumplido con su destino con honor. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y esa certeza era el tesoro más grande que guardaba en su pecho. El cristal de la casa, que en algún momento pareció una trampa de vulnerabilidad, se convirtió en el espejo donde la justicia se miró a sí misma con orgullo y satisfacción moral. Elena acaricia la llave oxidada que aún conserva como un amuleto, recordando el día en que el padre Julián se la entregó en medio de la miseria más absoluta, dándose cuenta de que cada paso del camino fue necesario. El legado del patrón vive en cada niño que asiste a la escuela, en cada mujer que encuentra su voz en la fundación y en cada hombre que trabaja la tierra con honestidad. La viuda construyó una casa de vidrio para que nadie la viera, pero terminó siendo vista por el mundo entero como un faro de integridad que ninguna tormenta pudo apagar. Su historia es la historia de todos nosotros cuando decidimos que el miedo ya no tiene lugar en nuestras vidas y que la luz es nuestro único camino. La vida en el valle continúa, pero la semilla de la justicia ha echado raíces tan profundas que ningún otro villano se atreverá a intentar pisotearla mientras el recuerdo de Elena permanezca vivo en la memoria colectiva. Las paredes de cristal siguen ahí, transparentes y firmes, recordándoles a todos que no hay nada oculto bajo el sol que no haya de ser revelado por la fuerza de la verdad. La protagonista se levanta, entra en su hogar y enciende una vela frente a la imagen de la Virgencita, dando gracias por el milagro de haber sido elegida para esta misión de redención. El silencio del bosque es ahora una bendición, una caricia de la naturaleza que celebra la armonía restaurada entre los hombres y su entorno sagrado. Elena sabe que su labor no ha terminado, pues la bondad requiere de un cuidado constante para no ser devorada por la maleza de la desidia o el olvido. En el cementerio del pueblo, la tumba del esposo de Elena está siempre llena de flores frescas, un tributo silencioso de una comunidad que reconoce que su sacrificio no fue en vano
y que su sangre abonó el terreno de la libertad. Los visitantes que llegan al Valle de la Luz se detienen ante la casa de vidrio con asombro, escuchando de boca de los lugareños la increíble epopeya de la mujer que venció al gigante con un puñado de cristales. Elena los recibe a veces con una sonrisa humilde, ofreciéndoles un café caliente y una palabra de aliento para aquellos que también atraviesan su propia noche oscura de la alma. Su figura se ha vuelto mística, una leyenda viva que camina entre los pinos con la serenidad de una santa que ha conocido el infierno y ha regresado para contarnos que la salida siempre es hacia la luz. La viuda ya no está sola. Está rodeada por el amor de un pueblo entero que la reconoce como su madre espiritual. Esta historia que comenzó con lágrimas y cenizas termina con una sinfonía de esperanza y justicia divina, recordándonos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de construir su propia casa de vidrio si tiene el valor de vivir en la verdad. No importa cuán poderoso sea el enemigo o cuán profunda sea la miseria, siempre habrá una segunda capa de vidrio, un legado oculto, esperando a ser descubierto por aquellos que no se dejan vencer por la desesperación. El Valle de la Luz es hoy un testimonio de que el mundo puede ser transformado por la voluntad de una sola persona que decide ser transparente ante Dios y ante los hombres. Elena cierra la puerta de su casa por última vez en este relato, dejando que la luz del sol siga brillando a través de sus muros, iluminando el camino de todos los que buscan la justicia en este mundo de sombras. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia que tarda pero llega. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega de la mano de Dios. Que Dios te bendiga grandemente en cada paso que des, y nos vemos muy pronto en la próxima historia de fe, lucha y redención. Hasta la próxima, hermanos y hermanas de luz.